Qué bueno es el Señor que nos permite un día más la vida y nos permite la salud. Y doy gracias al Señor por esta grande bendición, el cual en cada momento Él nos da la divina gracia y misericordia para poder salir adelante en medio de este camino en el cual estamos hacia adelante ante su santa y bendita presencia. Agradezco cada uno de los que se conectan, como también sabemos que después se conectan mucho más para escuchar la palabra de Dios. Gracias por todos los saludos, por todas las bendiciones que me envían para que yo siga adelante en este ministerio. Y voy a darle gracias al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta hora, Señor, te doy las gracias porque nos has permitido llegar ya. Estamos en el mes de enero, Padre Celestial, del 2021, dándote las gracias, Padre Celestial, por todas tus bendiciones. Padre Celestial, bendigo la vida de cada uno, Señor, de los que me escuchan, de aquellos que cada día desean aprender más y más de tu palabra. Agradecemos la oportunidad de vida que nos das, sabiendo que todo depende de ti y que todas las cosas, Señor, que están sucediendo y están por suceder, todo está en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, agradecemos esta oportunidad. Amén. Pues en esta noche les traigo un estudio. Este estudio nos hace una pregunta, se inicia con una pregunta. ¿Cuál es el principio para no apartarnos de Dios? Nos está haciendo una pregunta con un buen principio. Y tenemos que, la respuesta es sujetación y obediencia. También entra en este estudio lo que es la humildad ante Dios y también la humildad ante los hombres. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de muchos principios de la palabra de Dios, tales como de santidad, hablando de amor al prójimo, de obediencia, existe también el de la humildad. Y este último principio también es muy importante, igual que los demás, todos son importantes. Entonces, pero tenemos que ampliamente, que sea necesario en nuestra vida como creyentes para poder continuar, seguir adelante en la comunión con nuestro Señor y también mantener una buena relación con los hombres aquí en la tierra. Entonces, una y otra vez tenemos que las narraciones bíblicas nos muestran la importancia y la repercusión de tener y mantener un espíritu humilde, un espíritu agradable en nuestras vidas. Jesús mismo hace mención en el siguiente pasaje sobre de este principio que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14, verso 11, dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Queda muy claramente esta palabra para que nosotros entendamos que
Ser humilde significa tener un concepto de sí mismo de acuerdo a la realidad, sin alterar nuestra autoestima, teniendo en claro los límites que tenemos como seres humanos y aún como hijos de Dios. Veamos que el apóstol Pablo en Romanos 12:3 nos dice: os digo pues por la gracia que os dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí nos está llamando el apóstol Pablo a una cordura y a la gracia que Él nos ha dado, de que no esté entre nosotros manejándose la altivez, sino la sencillez. Entonces, conforme con lo que acabamos nosotros de ver, nos damos cuenta de que lo que significa humildad o ser humilde, porque no estamos hablando de humilde de ropa, por una persona que vemos con zapatos rotos, con ropa rota o vestido de una manera que realmente pueda decir qué persona tan humilde. No en ese sentido estamos hablando. Estamos hablando en el sentido de la humildad de nuestro corazón, como ser humilde, ¿verdad?, delante de la presencia de nuestro Dios. Aquí vemos algo muy importante, que en el Salmo capítulo 8, verso 3-4, menciona que tenemos que reconocer la grandeza y el poder de nuestro Dios. Y nos dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. El salmista reconoce la bajeza del humano y su insignificancia al comparar las obras de Dios, al comparar la grandeza, la omnisciencia, el poder, la sabiduría de Dios. Él declara que el humano no es digno de ser visitado por Dios. Y se hace esta interrogante mostrando la humildad del humano ante su Creador, humildemente humillándose delante de su santa y bendita presencia. Por eso también es muy necesario que nosotros tomemos muy en cuenta que tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todo nuestro deseo, con un espíritu humilde, porque hay que buscarlo en medio de nuestra aflicción. Aquí tenemos en Josué 7:8, dice la palabra de Dios: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas, porque antiguamente se ponían cenizas sobre sus cabezas, se inclinaban en señal de humillación, humillándose delante de él, declarando de que eran polvo, que no eran nada delante de la presencia del Señor. No podemos cada uno de nosotros salir con nuestras propias fuerzas, luchar con nuestras propias fuerzas por cada problema y por cada situación que se presente a nuestra vida y que nos afecte. Por lo tanto, debemos siempre voltear buscando al Señor, buscando al Dios Todopoderoso y buscando su favor y buscando su divina misericordia. En este sentido, tenemos que nosotros también vencer algunas partes de nuestro carácter, de nuestra vida.
vencer el orgullo. Un ejemplo tenemos con David, el rey. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Esto lo encontramos en 1 Samuel 18:18, porque el rey Saúl le había otorgado de que su hija se iba a casar con él. Él, en vez de enaltecerse el rey David, pues antes no era el rey David, había recibido una oferta del rey Saúl, no había sido ungido rey, era solamente un varón lleno de valor, lleno de fuerza, lleno de deseo de servir al rey que era entonces Saúl. Y por eso él se sentía privilegiado de que una de sus hijas se convirtiera en su esposa y él se convirtiera en un príncipe de Israel. Sin embargo, David no se llenó de ese orgullo, no se llenó de vanidad. Por el contrario, mostró una humildad genuina y aún es más, rechazó la oferta diciendo: ¿quién soy yo y qué es mi vida o qué es la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Entonces, esos detalles nos ayudan en este estudio a mantener una vida de obediencia, una vida de sujetación, una vida de humildad para poder continuar en el camino hacia adelante, hacia la entrada celestial, a la Gran Jerusalén. También tenemos que ser obedientes. Tenemos otro ejemplo, tenemos otra historia. Un general llamado Naamán estaba enfermo de lepra y acudió a un profeta de Israel para que él fuera sanado. El profeta le dijo que se zambullera en un río en el cual estaba lamoso, era el Jordán. Y el general se rehusó. Sin embargo, sus siervos lo hacen cambiar de parecer y él finalmente accede en esta actitud. ¿En cuál actitud? El general dejó completamente el orgullo, porque si el general hubiera entrado al agua con orgullo y con soberbia, le aseguro que realmente no hubiera sido sanado. Pero entonces el general asumió esa obediencia y se entregó simplemente a obedecer la orden recibida. Y entonces dejó a un lado todo su orgullo y accedió a lo que el profeta de Dios le decía, practicando así la humildad a través de la obediencia. Entonces, Segunda de Reyes 5:14 nos los aclara la palabra de Dios y nos dice: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó completamente limpio. Entonces aquí estamos viendo que la obediencia trae limpieza, la obediencia trae muchísima bendición, la sujetación trae mucha bendición. Entonces tenemos que reconocer que también nosotros tenemos ciertas limitaciones en nuestra vida. En el Salmo 138:3, la palabra de Dios nos dice: espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. Es en Él que tenemos que esperar, en el Dios omnipotente, en el que todo lo puede, en el que todo lo sabe, en el omnipresente, en el omnisciente, en el omnisabiente, todo lo ve, todo lo escudriña. Entonces tenemos que en Proverbios 13:10 nos aclara que alejarse de la soberbia, dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda.
Así es que tenemos que alejarnos de ese espíritu de la soberbia, porque la soberbia concebirá contienda. Una persona con soberbia, una persona con orgullo, una persona que se enaltece, siempre va a generar contienda, siempre va a generar molestia, siempre va a generar algo que perturbe el espíritu. Y por eso se está explicando claramente en el libro de Proverbios 13:10. Lo importante que aquí nos habla el Señor es que nosotros debemos ser como niños ante Dios. El Señor Jesús en repetidas ocasiones y hasta a veces se canta, se alaba a Dios con ciertos cantos que mencionan que tienes que ser un niño para entrar al reino de los cielos. Y Jesús en repetidas ocasiones mencionó a los niños como modelos de vida a seguir. Y esto no significa que deberíamos tener conductas infantiles. No se está tratando de que tengamos conductas infantiles, sino más bien que vivamos como esos niños que viven de una manera inocente, pura, alejado de toda maldad, ser totalmente dependiente de sus padres. Nosotros tenemos en este caso depender siempre de nuestro Padre Celestial en todo lo que hagamos, en todo lo que hablemos, en todo donde caminemos. Tenemos que depender de nuestro Padre Celestial porque la palabra de Dios nos dice que somos hechos hijos de Dios al ser aceptado nosotros a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces nosotros venimos a ser hijos de Dios y como hijos de Dios totalmente nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestros dolores, nuestras enfermedades, todo lo que nosotros tengamos, tenemos que depender de nuestro Padre Celestial, pero nos da la aclaración que nuestro comportamiento tiene que ser como un niño de los cuales hay niños que viven sin maldad, sin malicia, pero no nos está hablando de vivir una vida infantil, ¿verdad? De ser niños infantiles. Y veamos también lo que nos dice este pasaje. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando a Jesús a un niño, y esto se encuentra en Mateo 18, 1-4. Lo puso delante de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Está hablando de un corazón sencillo. Está hablando de un corazón humilde. Está hablando de un corazón donde no anide la maldad, donde esté el Espíritu de Dios reflejado en nuestra vida, caminando en su presencia con un corazón contrito y humillado. Queda claro entonces que en este pasaje que la humildad debe de estar presente en nuestra vida, porque la humildad siempre está presente en aquellos niños de una manera natural y como dijo Jesús, tenemos que ser como un niño, sin odio, sin rencor, con amor, perdonando, amando, ayudando, sirviendo, dándolo todo por amor a Jesucristo sin esperar recibir recompensa, porque todo lo que se hace por amor a nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que hacemos tenemos que hacerlo con amor, no para ira, no para contienda, no para competir, no para decir yo puedo más, yo soy más, yo tengo más y tú no puedes, no, sino simplemente para que nosotros sigamos la senda
con un espíritu de humildad, con un espíritu de entrega. Simplemente todo lo que hagamos sea para agradar, para glorificar, para bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor quiere de nuestra vida. También hay algo muy importante: reconocer el poder de Dios en nuestra vida. El apóstol Pablo nos muestra, nos enseña que reconoció que lo que él era, que lo que él había logrado, era porque Dios se lo había permitido. Son tres aspectos. Lo que él era, lo que él había logrado, era porque Dios se lo había permitido, no por sus propias fuerzas. Todo trabajo que nosotros hagamos, todo asunto, todo aquello que logremos, no es por nuestras fuerzas, no es por nosotros mismos, sino es porque el poder de Dios, Él nos los permite todo lo que tenemos, todo lo que hemos logrado. Es más, la vida nosotros no la tenemos comprada. Hoy somos, mañana no somos. Él tiene contado nuestros días de nuestra existencia. Él sabe el tiempo en el cual nosotros vamos a partir con Él. Entonces es cuando nosotros tenemos que entender que todo lo que tenemos, que todo lo que hemos logrado y todo lo que somos, se lo debemos a Él. Por eso en todo momento, antes de hablar, nuestro hablar debe de decir claramente: si Dios no lo permite, o si Dios me lo permite, podré hacer esto, podré hacer el otro. Y todos los planes y asuntos que vayamos a hacer, hay que ponerlo en la gloriosa mano del Dios omnipotente. ¿Por qué? Porque si podemos decir: mañana voy para tal lugar, mañana voy para otro lugar, ¿cómo sabemos si el mañana va a existir en nuestra vida? Debemos de tener cuidado. Por eso le estoy diciendo que en este estudio nos va a ayudar un poquito a entender, para que podamos nosotros continuar adelante este camino en la vida en Cristo Jesús, pero tomando muy en cuenta que Él es nuestro Padre Celestial, Él es nuestro Creador, Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y porque para siempre es su misericordia, porque hasta el día de hoy nos permite la vida, nos permite la salud. Entonces, el apóstol Pablo, como el apóstol Pablo, nosotros debemos reconocer a Dios como el Padre Celestial, que todo lo que tenemos y que todo lo que somos y todo lo que lleguemos a hacer es a Él que se lo debemos, y es a Él, ¿verdad?, que todo le debemos de dar honra y gloria. El apóstol Pablo hizo una expresión: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Él estaba especificando lo que él en su vida anterior había hecho. Él entonces dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Ahí especifica la humildad y el espíritu de sujetación y el espíritu de obediencia que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 9 al 10. Pero no yo. Él se está haciendo totalmente a un lado, sino la gracia de Dios conmigo. Por gracia somos salvos, y este don no es don de nosotros. No hemos sido comprados con oro, no hemos sido comprados con plata, sino hemos sido comprados con la sangre preciosa de nuestro bendito Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos vivir nuestra vida
sirviendo también a los demás de una manera desinteresada y también sin egoísmo. Tenemos que apartarnos del egoísmo y tenemos que apartarnos de servir desinteresadamente. Tenemos que vivir desinteresadamente y vivir sin egoísmo. Nos dice la palabra de Dios: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de los otros. Así es que aquí tiene que haber un servicio desinteresadamente, con amor puro, con un sentimiento de gratitud hacia el Señor y agradecerle a Él por la oportunidad de que podemos nosotros ayudar a otros y sin egoísmo, sirviendo con amor, sirviendo con alegría, sirviendo con gozo. La Biblia dice en Filipenses 2, 3, 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir, Él vino a servir. Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Por eso el apóstol Pedro no se dejaba lavar los pies. No deseaba que el maestro le lavara los pies. Pero cuando el maestro le dijo que si no le lavaba los pies no entraba al reino de los cielos, él dijo no solo los pies, sino la cabeza y todo. Entonces aquí entendemos que este servicio tenemos que hacer todas las cosas que hagamos hacia nuestro prójimo con un verdadero amor, amándolos, sirviendo como Dios quiere que nosotros lo hagamos. El Salmo 138, 6 nos menciona algo muy importante. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Así es que Él atiende al humilde de corazón, al que se entrega con un corazón sencillo, con un corazón humilde. Vuelvo a repetir, no hay que confundir la humildad por el tipo de ropa, sino estamos hablando de humildad de corazón, de humildad de entrega, de humildad de servicio. Queda claro entonces que Dios demanda humildad en nuestro diario vivir. En cualquier parte, en cualquier circunstancia, en cualquier situación que no encontremos, nuestra manera de ser debe ser siendo serviciales y dando un servicio con un espíritu de humildad. Si nosotros queremos realmente que Dios atienda nuestras peticiones, tenemos que aprender a caminar con humildad y no caminar con altivez de corazón. Surge también una pregunta. ¿Es lo mismo humillarse y ser humillado? Voy a dar unos ejemplos para que al respecto pueda también entender usted esto, que la pregunta nos dice, es lo mismo humillarse y ser humillado. Pues aquí vamos a ver que hay grandes diferencias al respecto. La Biblia nos habla acerca del tema y la misma palabra de Dios nos da la respuesta. Y voy a presentar algunos ejemplos de personajes que fueron humillados de una manera vergonzosa a consecuencia de sus actos, a consecuencia de creerse algo, a consecuencia de no darle la honra y la gloria al Padre Celestial, porque todo lo que tenían era Dios que se los había dado. Y de ninguna manera practicaron la humildad y fueron humillados. Estos personajes, voy a iniciar primero con Sansón. Sansón, aquí vemos
que le hablaron y le dijeron: Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras. ¿Por qué dijo así? Saldré como las otras y me escaparé. ¿Por qué? Porque él había estado jugando con la unción que se le había dado. Él había estado jugando creyendo que era un juego, la bendición de la unción que se le había dado. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Lo vemos en Jueces 16, 20, 21, dice: mas los filisteos le echaron mano. Fíjense bien la humillación que sufrió. Algo precioso, algo grande. Le sacaron los ojos. Fíjense usted. Y le llevaron a Gaza. Y luego la otra humillación. Y le ataron con cadena para que moliese en la cárcel. Como si fuera un animal. Un animal que está dando vuelta ahí al molino para moler toda la paja, y ciego, ahí él tenía que estar. Pero ¿por qué él quedó en ese estado de humillación? Por su misma manera de ser, se enalteció, creyó que podía estar jugando con la unción que el Señor le había dado, y Dalila siempre le había estado pregunta y pregunta, le engañaba y la engañaba hasta que por fin le declaró cuál era el secreto. Pero él pensó: a como salí de aquellas, saldré de esta. Pero ya la mano del Señor se había alejado de él. ¿Por qué? Por su soberbia, por su orgullo, por no reconocer que todo lo que él tenía, todo lo que le habían dado, no dependía de él, dependía de la mano del Dios Todopoderoso. Aquí vemos también otro ejemplo en el pueblo de Israel. En Ezequiel 7:24 nos dice: traeré por tanto los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Por tanta altivez, por tanto orgullo, en ese tiempo el pueblo de Israel fue humillado, porque vino gente perversa de otras naciones y tomaron sus casas, tomaron sus cosas. ¿Por qué? Porque estaban llenos de soberbia. Se olvidaron cuando Dios abrió el mar y caminaron en seco. Ahí vieron ellos la gloria de Dios y se olvidaron de la gloria de Dios que los había librado. Cuando tenían sed en el desierto, se olvidaron de la gloria de Dios cuando salió agua de la peña, de la roca que es Cristo mismo, la roca. Ahí se olvidaron. Se olvidaron cuando cayó maná del cielo que los sustentaba. Todo se le había olvidado y se lo habían atribuido a ellos mismos. Se olvidaron cuando una nube de noche les alumbraba el camino, y aún para que las fieras no se acercaran a ellos. Se olvidaron cuando de día, para que el sol no queme su cuerpo, también había una nube, sus ropas no se envejecieron. Todos se olvidaron y volvieron a su vida llena de soberbia. Por eso fue que el Señor les dijo en Ezequiel 7:24 que él iba a traer la gente más perversa de las naciones para que posea todo lo que era suyo, sus casas, sus mujeres, todo. ¿Por qué? Para que a ver si así se humillan,
A ver si así entienden y aprenden que todo lo que tienen y todo lo que tenían ha sido por la mano de Dios y que por la mano de Dios fueron librados de la tierra donde estaban en esclavitud en Egipto, para que su soberbia de ellos fuera calmada. Pero aún así muchas veces no se arrepintieron. Tenemos otro ejemplo, el rey Nabucodonosor. Aquí vemos que el rey Nabucodonosor se empezó a pasear. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Entonces se estaba dando aquí Nabucodonosor toda la gloria, toda la soberbia. Él estaba dándose, diciendo, con mis propias fuerzas, con mis propias manos, yo lo hice. Pero la palabra de Dios nos dice en Daniel 4:30, 32, que dice, y aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres. Te arrojarán con las bestias del campo. Esa será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 años pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y Él da a quien quiere, Él reparte a quien quiere, Él da como quiere. No, nosotros tenemos que enaltecernos, porque el Espíritu Santo nos los aclara. Él da como quiere, reparte a quien quiere. Así es la importancia que debemos tener para no ser humillados delante de la presencia del Señor. Y hay tantos ejemplos que se pueden dar, pero también podemos ver que tenemos también un ejemplo de Abel. Abel, con todo su corazón, trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo, y miró con agrado Jehová Dios a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué lo miró con agrado? Porque vino con un corazón. Otra persona que fue mirada con agrado y fue enaltecido delante de la presencia del Señor, Noé. Noé halló gracia delante de la presencia de Jehová. Otro personaje que podemos darle como ejemplo es Abraham. En Génesis 22, 16, 17 nos dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, porque no había otro más grande por el cual él podía haber jurado. Por eso dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. La lista es grande y podíamos continuar dándole ejemplo de las personas que fueron humildes, de las personas que fueron sencillas y de las personas que también perdieron todo por su altivez, por su orgullo. ¿Qué podemos reflexionar de esto? Amigo y hermano que me escucha, lo que tenemos que reflexionar es que hoy tienes la vida, hoy tienes la salud, hoy me escuchas por medio de esta tecnología y tienes la oportunidad de humillarte y pedirle al Señor que te dé la oportunidad para que Él entre a tu corazón, tú lo recibas como el único Salvador del mundo y te alejes de toda adoración que a Él le desagrada, que no adores lo que a Él
no le agrada. Él es el único Dios vivo a quien hay que adorar, a quien hay que darle toda la honra, a quien hay que darle toda la gloria. Hay que entrar con un espíritu de humildad, con un espíritu de obediencia, alejándonos de toda soberbia, de todo orgullo, de toda altivez, para que podamos ser bendecidos. Tienes que darte cuenta que el tiempo está corriendo cada día más aprisa, y más aprisa debes de reaccionar para poder tú entender, amado hermano, que cualquiera que se enaltece será humillado. A veces la persona dice, yo tengo mi carro porque yo trabajé y me lo compré. Yo tengo mi casa porque yo trabajé y yo me lo compré. Yo tengo esto porque yo lo trabajé y yo me lo compré. Yo tengo mi dinero porque yo lo trabajé y yo lo tengo. No le da la gloria a Dios. No le dan la honra a Dios. Se creen en sí mismo por su trabajo y se olvidan que el trabajo que tienen se lo ha dado Dios. Que la vida y la salud se la ha dado Dios. Que todo lo que tienen se lo ha dado Dios. Y por eso este pasaje de Lucas 14:11 debe de estar presente ya para terminar en esta noche en nuestra vida. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta palabra, hermano, es para hoy. Es para que hoy que entendamos que la gloria y la honra toda le pertenece al Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. Agradeciendo el poder del Espíritu Santo que nos guía a toda sabiduría y a todo entendimiento. Permíteme dar las gracias. Padre, he dado esta enseñanza en la cual tú muestras, Padre Celestial, lo que es, Padre bendito, el Espíritu, Padre Celestial, de la humildad, Padre Celestial. Lo que es el espíritu de la sujetación y lo que es el espíritu de la obediencia. Que en todo tiempo y en todo momento tenemos que agradecerte primero, Señor, porque tú nos has encontrado a nosotros. Porque nos has dado la oportunidad de la salvación. Porque has enviado a Jesucristo, tu Hijo amado, a que Él dé su vida en la cruz del Calvario. Él cargue todos los pecados del mundo. Todos los pecados que nosotros teníamos, nosotros, Él lo llevó en la cruz del Calvario. Él dio su vida por ti y por mí. Y por lo tanto, a Él tenemos que rendirle nuestra vida. A Él tenemos que rendirle nuestro ser. Entregarnos con un corazón contrito y humillado y servirle. Servirle con todo nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo cada persona que me escuche, que pueda entender y comprender cuán grande es tu amor, cuán grande es tu misericordia, porque tu palabra nos los dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la vida, que Cristo viva en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Pues le doy las gracias por haber tenido la oportunidad de esta pequeña reflexión, de este pequeño estudio que nos ayuda suficientemente para no creernos algo en este mundo que caminamos. Y también para darle las gracias para que usted ponga la manito y pueda también usted repartírselo, compartirlo a otros, porque otros necesitan también escuchar este mensaje. Y agradecida estoy porque muchos de ustedes lo comparten con otros. En el nombre de Cristo Jesús,
pues le doy las gracias a cada cual que me ve por este medio. Sean todos bien bendecidos. Amén.